Empezar una novela es como lanzarse a un océano sin mapa. Tienes la brújula de la idea, la ilusión del primer impulso y esa sensación tan poderosa como engañosa de que todo está al alcance de tu teclado. Pero en cuanto escribes la primera línea, algo se tuerce. La voz no suena tan clara, la historia se tambalea, las palabras no te obedecen. Y ahí empiezan los tropiezos, los mismos que casi todos los escritores cometen al principio. El primero suele ser el perfeccionismo, esa trampa invisible que te hace borrar la misma frase una y otra vez. Escribes, era una noche oscura, no te convence. Lo intentas con, en la noche sin luna, tampoco. 2 horas después sigues en la misma línea. Lo que parecía disciplina es en realidad miedo. Porque la búsqueda de la frase perfecta puede convertirse en una forma elegante de no escribir. Porque escribir de verdad, escribir en serio, implica aceptar la imperfección del primer borrador. El texto inicial no es un monumento, es solo arcilla, y la arcilla, antes de tomar forma, tiene que ensuciar las manos. Otro error frecuente es escribir sin haber leído lo suficiente. Quien intenta construir una novela sin nutrirse de otras suele acabar repitiendo lo que ya ha sido contado 1000 veces. El escritor que quiere hacer una novela negra, pero apenas ha leído un par de bestsellers, inventa detectives de gabardina, asesinatos en callejones húmedos y frases que suenan familiares. No sabe que no está creando, sino repitiendo. Leer y leer mucho, incluso fuera de tu género, no es imitar, es ampliar la mirada. Porque cada autor que lees te enseña una posibilidad, una forma distinta de ver el mundo y de contarlo. Cuando por fin logras escribir sin pararte demasiado, otro peligro acecha, el exceso de adornos. El entusiasmo por las palabras puede volverse en tu contra. Empiezas a describir un jardín y acabas escribiendo: el enorme, magnífico, precioso, resplandeciente jardín estaba lleno de coloridas, bellísimas, intensísimas flores. La prosa se infla y el lector se ahoga. El truco está en la elección. Un solo adjetivo preciso vale más que 5 redundantes. Porque el lenguaje no necesita exhibirse, tan solo funcionar. Y luego está la falta de rumbo. Muchos comienzan una historia con una escena brillante, una batalla, una muerte, un beso, pero sin saber hacia dónde se dirige todo. Y en el 5.º capítulo aparece un dragón, en el 10.º un reino desconocido, en el 12.º un amor que no encaja. El resultado es una novela que avanza sin brújula. La imaginación necesita libertad, sí, pero también estructura. Basta con un esquema sencillo: quiénes son los personajes, qué quieren y qué obstáculos los separan de su deseo. Sin eso, la historia se deshace como arena entre los dedos. Pero el error más silencioso quizás sea el no revisar o hacerlo demasiado. Hay quien termina un texto y lo da por bueno, confiando en que el entusiasmo sustituya al rigor. Otros, en cambio, corrigen tanto que el texto nunca se considera terminado. La primera actitud conduce a la torpeza, la segunda al estancamiento.
porque la revisión debe de tener un fin. 3 pasadas atentas suelen bastar. Una para la estructura, otra para el estilo y una más para los detalles. Y después hay que soltarlo. No hay historia perfecta, solo historias terminadas. También hay quien, admirando a sus autores favoritos, acaban escribiendo con una voz que no les pertenece. Quien se enamora del estilo de García Márquez empieza a ver nubes gordas como vacas que rumian en el cielo y frases interminables que imitan, sin lograrlo, el ritmo de Macondo. Pero la voz ajena nunca encaja del todo. Eso se nota. Chirría seguro. La única manera de encontrar un estilo propio es escribir desde la honestidad. Conforme hablas tú, como piensas, sin adornos que no te representen. Y a veces el mayor obstáculo no está en la página, sino en el miedo a mostrarla. Muchos escriben y guardan sus textos en una carpeta que nunca se abre. Dicen eso de aún no está listo y ese aún puede durar años. Pero escribir sin lectores es como gritar en una habitación vacía. Compartir lo que haces, aunque esté incompleto, es la única forma de saber si tu historia respira. No se trata de buscar aprobación, sino de aprender a escuchar las reacciones, a distinguir una crítica útil de un mal consejo. Total, que todos estos errores, la parálisis del perfeccionismo, la falta de lectura, el exceso de palabras, la desorientación, la revisión infinita, la imitación y el miedo, tienen algo en común. Nacen del deseo de hacerlo bien, de querer escribir con dignidad, con belleza y con sentido. Pero la escritura, como la vida, no se aprende evitando los errores, sino reconociéndolos. Al final, escribir una novela no es solo una cuestión de técnica, es un proceso de autoconocimiento. Te enseña tu manera de pensar, tus inseguridades, tu paciencia. Cada error que cometes te revela algo sobre ti. Y cuando logras identificarlo, corregirlo y seguir adelante, algo cambia. El texto madura, pero tú también. Porque escribir, en el fondo, no consiste en alcanzar la perfección, sino en aprender a no rendirse mientras se busca.